Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos por aquí, como les habíamos anunciado, a nuestro invitado Andrés Van der Hoorn, quien es gerente de la fiduciaria Banreservas, y con él vamos a hablar de algunos temas importantes para toda la colectividad y para que la gente siga edificándose y educándose con relación a algunos temas interesantes. Buenos días, Andrés, gracias por estar con nosotros. Buenos días Elvin, y a todo el equipo, grandes amigos, y muy contento de estar aquí. Había venido, pero a la otra casa. Sí. Sin duda que es un programa, yo no sé si es el que más se oye y se ve en la mañana, pero es el que más tendencia hace. Ay. Eso sí lo sé. Anoten ahí, a dos tres le pica. Lo dijo él. El que más tendencia logra. Gracias, Andrés. Gracias, hermano. Gracias, Andrés. Explícale a la gente de entrada, ¿verdad? Primero, la fiduciaria Banreservas. ¿Qué es lo que hace la fiduciaria? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca? Mira, a partir del año 2012, finales 2013, se comienza a implementar una figura que en Latinoamérica ya tenía mucho tiempo, quizás 100 años. Y 100 años. Sí, y en Estados Unidos quizás más de 200. Que es la figura del fideicomiso, que en los países anglosajones se le llama el trust. Pero, por ejemplo, en México ya tiene 120 años, en Colombia 110, en Panamá, etcétera. Y, por alguna razón que desconozco, el sistema judicial dominicano no lo había adaptado hasta finales del año 2012, principios del año 2013. Y se da a consecuencia de que el gobierno en ese momento aboga por hacer una política de promoción de viviendas de bajo costo. Confluyen en traer unos expertos, consultores de Colombia, y se dan cuenta de que es imposible el desarrollo de la vivienda de bajo costo sin que haya un fideicomiso que permita seguridad entre las partes para poder acelerar el proceso de construcción. Y es tan así que, bueno, que en los últimos 10 años se han construido y entregado más de 250,000 viviendas bajo la figura del fideicomiso, que es el doble de todas las viviendas, de ese tipo de viviendas que se había hecho hasta la historia. Y eso ha permitido un proceso de aceleración grande. ¿Por qué? Porque el fideicomiso lo que hace es que genera un espacio de capital social, o sea, de confianza entre diferentes actores que no se conocen. Entre ellos la banca, entre ellos un adquiriente, entre ellos el mismo gobierno que de alguna manera quiera otorgar una serie de beneficios fiscales, entre ellos el ingeniero, el dueño de la tierra, todas esas personas que confluyen en un desarrollo inmobiliario, si no tienen un grado de confianza, será muy difícil ese desarrollo. ¿Qué hace la fiduciaria de reservas? Y todas las fiduciarias, pero en este caso la fiduciaria más importante del país, la más grande, y es que le asegura mediante ley a una serie de normas que el contrato que se suscribe para hacer cualquier proyecto, estoy hablando del tema de inmobiliario porque de cada 10 fideicomisos, 9 son inmobiliarios. La fiduciaria lo que hace es asegurar, con responsabilidad penal y civil, asegurar que ese contrato se cumpla para darle, para quitarle de alguna manera los riesgos a los que intervienen. Entonces, la banca, en este caso puede ser el Banco de Reservas, que va a financiar un proyecto de 300, 400 viviendas, está seguro porque el dinero se va a administrar en base a la fiduciaria. Pero también el dueño de la tierra, que puso la tierra, el terreno, también va a asegurarse que ese dinero se le va a pagar y no se le va a engañar. Pero lo más importante es que el adquiriente, que puede estar en Nueva York, en Madrid, en otra parte, y que no necesariamente tenga que conocer al ingeniero y tener confianza, sabe que la fiduciaria va a resguardar su depósito, su dinero, y que en cualquier inconveniente que pase, va a responder. Y eso pasa cuando no se utiliza la figura del fideicomiso, entonces vienen los problemas que hemos estado viendo últimamente. Ustedes han visto recurrentemente los temas de fraude, sobre todo que se han dado luego de la pandemia, porque ya se había hecho ya un uso y costumbre de que la inversión en proyectos inmobiliarios es una inversión atractiva. Muchas personas en Estados Unidos sobre todo, que comenzaron a adquirir o a recibir una serie de beneficios
monetarios de Estados Unidos comienzan a tener esos ingresos extraordinarios y dicen, vamos a invertir en República Dominicana, ¿dónde hay? Vamos a comprar la casita, ¿no? Pero muchos de ellos no saben que la seguridad se la da un fideicomiso y le compran a un ingeniero. Pero que resulta que ese ingeniero, en el caso específico de lo que estamos viendo últimamente, esa persona tenía ya antecedentes penales. Una persona que tenga antecedentes penales no puede formar un fideicomiso, porque las fiduciarias tienen el mandato de hacer la debida diligencia, de no tener ningún tipo de conflicto con la ley. Pero además, lo estaba haciendo con una tierra que no existía. La fiduciaria no permite eso, porque lo primero que usted tiene que hacer es entregar el título y que ese título no tenga ningún tipo de gravamen, ni no tenga ningún tipo de inconveniente. Pero luego de eso, el dinero que comienzan a dar los adquirientes, ese dinero se resguarda en la fiduciaria. Y por más que el ingeniero lo quiera utilizar, no lo puede utilizar. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es que generan confianza y aceleran el proceso de, como repetí anteriormente, de capital social, y aceleran el proceso de construcción. Pero no solamente se hace en eso, sino se hace en muchos otros temas de la economía, donde se acelera ese proceso de capital social. Y repito, no es una figura nueva, es una figura que incluso nace en el derecho romano. En el derecho romano, en el Imperio Romano. El Imperio Romano, la fiducia. La fiducia, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Administrar ese tipo de contratos que, vuelvo y repito, en la República Dominicana es algo novedoso, pero que en países como Colombia, Perú, Uruguay, Panamá, Costa Rica, México, la mitad prácticamente del Producto Interno Bruto de esos países se manejan mediante la figura del fideicomiso. Por ejemplo, en Colombia... Sí, Andrés, sobre todo privado. aquí en el país se está hablando de fideicomiso, vamos a decir que los últimos 10 años, que no era algo muy... no habían fideicomisos en el país, pero los últimos 3 años, cuando empezó la administración de Abinader, es que hemos visto más el tema de los fideicomisos y sobre todo fideicomisos públicos. Así es. Entonces me gustaría que usted explique cuál es la diferencia del fideicomiso público y privado y cuántos fideicomisos tenemos actualmente con la fiduciaria Banreservas, que es la fiduciaria del Estado. Sí, muy bien. Muy buena la pregunta, porque ciertamente que este gobierno le ha dado mucho más importancia a la figura del fideicomiso por una razón bastante sencilla, es que el fideicomiso le da una capacidad de financiamiento alternativo a los procesos tradicionales de financiamiento, dígase a través del aumento de impuestos y que se generan vía el presupuesto, de préstamos, correcto, y el fideicomiso, como tienen flujos en el futuro, puede de alguna manera ignorarlos o esos flujos pueden traerlo al valor presente y eso permite un proceso de financiamiento. Y te pongo el primer ejemplo. De todos los fideicomisos que hay en la República Dominicana, que hasta el momento se han hecho algunos 2.800 fideicomisos en todo el país, en todas las fiduciarias, ¿no? El primer fideicomiso de la República Dominicana fue un fideicomiso público y lo hizo el gobierno anterior, que es el fideicomiso de R. Vial. Una idea de Gonzalo Castillo. Buena idea, buena idea. Sí. No es de él, pero es buena idea porque la mayoría de carreteras en el mundo se manejan mediante la figura del fideicomiso. Correcto, correcto. ¿Qué hace el fideicomiso de R. Vial? Bueno, el fideicomiso de R. Vial administra los peajes. Esos peajes tienen unos flujos, que es en base a esos peajes. Eso se puede proyectar fácilmente, porque en la medida que va creciendo la economía, van creciendo los vehículos, sí. La gente consume mucho más las carreteras. Estadísticamente, mediante una probabilidad, tú tienes un estimado de cuánto tú vas. Exactamente. Eso es fácilmente previsible, y entonces en base a esos flujos, sí, se va al mercado de capitales normalmente y le dice, mire, yo necesito esta cantidad de dinero para seguir ampliando el sistema vial de la República Dominicana, darle mantenimiento al sistema vial de la República Dominicana y me lo va a pagar los peajes. El mercado de valores dice, bueno, es un dinero que está ahí, seguro, si es mediante a una fiduciaria, un fideicomiso, ese dinero entra y exclusivamente se utiliza para el pago del mantenimiento, para el pago de los intereses, para el pago del capital y para el pago claramente de la inversión que se va a hacer. ¿Por qué? Porque si ese dinero entra en en la cuenta general de la nación, ese dinero puede ser susceptible a utilizarlo en cualquier cosa, pero en el fideicomiso no, porque la fiduciaria entonces puede ser objeto, vuelvo y repito, de una penalidad civil y una penalidad
del punto de vista penal, ¿no? Que no tiene ningún tipo de ley o de normativa en la administración pública. Entonces, eso le da seguridad al mercado de valores de decir, ese dinero llega ahí y se va a utilizar de esa manera. Ese es el primer fideicomiso. Luego comienzan a hacerse el otro fideicomiso que también es público, que es el de Ciudad Juan Bosch, que ya tiene que ver con el tema inmobiliario. Hasta ahora entonces nosotros tenemos 22 fideicomisos públicos que van desde el desarrollo de las viviendas, por ejemplo, todas las viviendas que ha entregado este gobierno, que estamos hablando de que unas 7.500 viviendas se han hecho mediante la figura del fideicomiso público, tanto vía el Ministerio de Viviendas y Edificaciones como el programa Familia Feliz. Pero también lo que es el monorriel de Santiago se ha hecho en base a la figura del fideicomiso, que le ha permitido, en base a esos flujos que va a tener el monorriel de Santiago mediante el pago, poder proyectar esos flujos y traer al valor presente la inversión por la cual se está haciendo eso. Pero igualmente, recientemente el presidente emite un decreto en el cual designa que los terrenos que tienen que ver con el SEA, que ustedes saben que recurrentemente, por muchos años, esos terrenos han tenido problemas que hasta de muerte han habido, porque no hay ningún tipo de seguridad jurídica para ello. Cualquier carta constancia, cualquier contrato, se venden 5 veces. Cuando entra dentro de la figura del fideicomiso, ya está regulada no mediante a la administración normal, sino que la regula el sistema financiero, porque a nosotros nos regula la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y la Dirección General de Impuestos Internos. Debe ser, sin dudas, el instrumento más regulado que tiene la República Dominicana, el fideicomiso. Y por lo tanto, se ha utilizado como un mecanismo para resguardar primero los bienes y darle seguridad jurídica a una inversión que puede ser privada o pública para el desarrollo de proyectos. Y vimos, por ejemplo, y estamos viendo, por ejemplo, cómo en Pedernales el gobierno dispone de una tierra y dice, yo la voy a poner en un fideicomiso. ¿Para qué? Para que esa tierra no vuelva a tener esos problemas que tuvieron anteriormente, siga siendo del Estado y que encima de ese fideicomiso se pueda hacer una inversión privada que permita desarrollar una región que amerita necesariamente de una inversión importante turística para todo ese desarrollo. Víctor. Andrés, un placer siempre conversar y tener el privilegio de tratar contigo, una persona de mucha experiencia, dominio y de servicio público, indistintamente a su condición de empresario. Pero, Andrés, obviamente que lo que es el fideicomiso público, las controversias la dieron, el de Punta Catalina, el de la Policía Nacional, que se entendía que se estaba regalando ahí cosas, y el de la policía, el factor, digamos, lo que entra en la fiducia, la seguridad del Estado, pero ciudadana. Pero en este caso, lo que es la ley 189.11, sobre que crea digamos, el sistema hipotecario y de fideicomiso inmobiliario. Esa ley, yo he visto que en los últimos 3 años, o casi 4 años en mandato, se ha aumentado 3 veces ya el valor de la vivienda base. Eso ha generado, yo que estoy en el sector inmobiliario, eso ha generado un problema medular en que la familia que antes con 70,000 pesos calificaba para un préstamo en ingresos de una vivienda de 2.2 millones financiando 1,5 millones, ahora esa vivienda que está por encima de los 5 millones de pesos, el mismo matrimonio tiene que ganar casi 200,000 pesos para calificar, y aún así no puede con los costos de vida. El sector está en negativo en términos de los indicadores Producto Interno Bruto. ¿Tú no crees que eso podrá poner en riesgo la estabilidad de uno de los indicadores más dinámicos de la economía? Mira, yo creo que hay que diferenciar 2 cosas. Sin duda, el proceso inflacionario que ha venido teniendo la República Dominicana y todo el mundo luego de la pandemia y inmediatamente el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado 2 cosas fundamentales: los materiales de construcción y los alimentos. Entonces hemos visto, todo el mundo sabe que en los materiales de construcción ha venido un incremento constante que de alguna manera ha hecho que las viviendas, independientemente que sea fideicomiso o no, se han encarecido. Por lo tanto, eso ha
le ha dado de frente al poder adquisitivo de la persona y sobre todo en ese segmento de clase media, media baja que adquiere ese tipo de vivienda. La ley del fideicomiso le daba el mandato de indexar el mínimo de esas viviendas todos los años. Un año no se hizo, pero se ha venido indexando. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que ese es el tope, hasta ahí es donde se dan los incentivos fiscales sobre todo, no menos cierto es que hay productos que no son de 5 millones de pesos. Hay productos de 2 millones 3, hay productos de 2 millones de pesos, o sea, hay diferentes productos. Lo que pasa es que la demanda que existe siempre está más o menos en 5 millones, porque normalmente una persona, dígase que viva en San Isidro, en las inmediaciones de la Comaluta, en esos lugares donde hay un gran crecimiento, busca viviendas de tres habitaciones, incluso hasta con un pequeño cuarto de servicio, y ese tipo de producto normalmente está entre 4 millones y medio hasta 5 millones. Pero eso no quiere dejar dicho de que hay una gran demanda y de que hay ofertas de productos de menos precio. Pero normalmente eso es lo que más se demanda. Entonces, vuelvo y repito, yo entiendo y es previsible que ha habido un aumento en los últimos 3 años de los productos de construcción. Yo espero que no siga esa escalada porque eso afecta la inversión, pero eso no quiere dejar dicho de que haya que indexar normalmente el tope porque la inflación se está llevando ese tope y lo que se quiere es que haya un rango mucho mayor para que esos beneficios que le da la ley, que tú sabes bien claro porque trabajas en ese caso, que por ejemplo los impuestos a la transferencia no se cobran, se le da lo que es el bono ITEVIS, se le devuelve mediante a un mecanismo de impuestos internos lo que se gastó en ITEVIS y hay una serie de bonos que se le dan. Después de ahí, de 5 millones en adelante, entonces no tiene esos beneficios. Sí. ¿No? Entonces yo creo que eso ha pasado, que más que el tema de la indexación de la ley y la adecuación, la inflación ha golpeado bastante a lo que tiene que ver con los materiales de construcción que en muchos de los casos son importados. Bien, profesor, realmente aquí ha habido cátedra en la mañana de hoy. Aquí se ha hecho un ejercicio de enseñanza, aprendizaje. ¿Qué tú esperabas? Fuera de serie. Esto ha sido una entrega didáctica. Ajá. Y con una persona que tiene un dominio, una pedagogía para la enseñanza fuera de serie. Andresito es brillante. Gracias, hermano. Que quiero decirle a quienes nos escuchan que estamos aquí con un hombre que tiene una biblioteca de música fuera de serie, un hombre que le gusta la música. Esa es mi pasión. Esa es la pasión de Andresito. Andresito trabajó el documental de Johnny Pacheco. De Johnny Pacheco. Sí. Fuera de serie, Andresito. Andresito, como hemos hecho en esta mañana un ejercicio de enseñanza-aprendizaje sobre un tema que muchas personas tenían la inquietud, han tenido la inquietud de tener el conocimiento del mismo. Ya hablamos de lo que representa el fideicomiso como contrato, como figura jurídica. Ahora bien, para que la gente siga donde no se escucha ahora, es decir, que tú le expongas y pudiera poner un ejemplo también de la función ya de la fiduciaria. Uh-huh. Es decir, se parece a un banco, se parece a una administradora de fondos, ya después de establecido el contrato entre las partes con los intereses en comunes, sí. El que puso la tierra, el que va a construir, el que prestó el dinero, sí. Que tú pudieras también explicarle, Andresito, ya la función tangible y poner un ejemplo de uno de esos casos en lo que ustedes como fiduciaria Banreserva están interviniendo para que la gente lo dijera, Andresito. Muy bien. Vamos. Sí, mira, la fiduciaria es una especie de administrador de una figura jurídica financiera que se llama el fideicomiso. Sí. Correcto. Hay diferentes fiduciarios, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el fideicomiso de Ciudad Juan Bo. Tenemos, exactamente. ¿Qué hace la fiduciaria? La fiduciaria lo primero que recibe el mandato de cualquier contrato y cualquier operación de pago. Quien firma es el gestor fiduciario, que en este caso normalmente
el gerente general o el vicepresidente de la fiduciaria. Ese gestor fiduciario tiene la responsabilidad, repito, de penalidad tanto civil y penal, valga la redundancia, de administrar bien esos casos. En cualquier caso que no lo haga bien, tanto dentro del derecho civil y comercial privado, como del derecho administrativo público, cualquier caso, esa persona puede ser, puede tener hasta 10 años de cárcel. Es pasible de eso. Correctamente. Pero además, las fiduciarias están reguladas por el sistema financiero. Por lo tanto, quien regula y constantemente hace auditorías para mantener los niveles de riesgo es la Superintendencia de Bancos, como decía anteriormente. Nosotros también pertenecemos al sistema de valores, por lo tanto la Super de Valores nos regula, y la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué es lo que hace la fiduciaria? La fiduciaria recibe los bienes del fideicomiso. Imaginémonos que tú tienes un negocio. Ese negocio tiene unos ingresos. Imaginémonos que tú tienes un negocio de restaurante o una clínica. Entonces tú tienes una clínica y esa clínica tiene una serie de ingresos que pueden ser previsibles. Dígase que tienes unos ingresos vía el sistema de riesgo de salud y se sabe cuánto tú ganas. Pero tú quieres hacer una inversión, ¿no? Una remodelación, hacer más pisos, y va al banco y va a buscar un préstamo. Y el banco dice, bueno, como tú tienes este dinero, vamos a hacer un fideicomiso para recibir esos ingresos y que los pagos de tarjeta de crédito o el contrato que se haga a través de las ARS, etcétera, le lleguen a la fiduciaria y que mediante la fiduciaria otorgue lo que se le llama una garantía fiduciaria. Y el banco recibe esa garantía fiduciaria, que siempre va a ser menos riesgosa que un préstamo personal. Por lo tanto, la garantía fiduciaria le genera al cliente menores intereses. Ese dinero lo administra la fiduciaria. Ese dinero tiene que llegar necesariamente a la fiduciaria y tú no puedes disponer de ese dinero hasta que la fiduciaria no le pague los compromisos que tiene con el banco. Por lo tanto, garantiza que esos flujos entren ahí, pero también garantiza, como decían al principio, en el caso de una construcción, que el dinero que le entra mediante a los abonos o a los adelantos de las personas que están comprando o adquiriendo una vivienda, ese dinero se resguarde. O sea, que el que está haciendo eso tenga que hacer única y exclusivamente en base a las ubicaciones. Es un administrador de ese contrato que se llama el fideicomiso. Eso lo hace la fiduciaria y garantiza a todas las partes que se haga de esa manera. Israel. Andrés, un gusto, tú sabes. Gracias, hermano. El respeto profesional que te tengo. Mira, Yo no voy a Ese hablar don Andrés. del tema relacionado con el fideicomiso, pues los números que se publican todos los años hablan de tu gestión, de lo eficiente que ha sido. Gracias, hermano. Sin embargo, esa eficiencia no necesariamente se ha traducido en que los ciudadanos dominicanos nos beneficiemos de ella de manera directa al respecto de esos resultados, los beneficios acumulados que tiene la fiduciaria Banreservas. Y te lo digo porque viendo los números de ustedes tienen utilidades acumuladas por 4.900 millones de pesos. Y resulta que en el año 2021 el Banco de Reserva capitalizó casi 40.000 millones de pesos, teniendo República Dominicana un déficit que para ese momento era de casi 300.000 millones de pesos. Cosa que desde mi punto de vista yo hubiese preferido amortizarlo a la deuda. ¿Qué dicen los estatutos de la fiduciaria Banreserva al respecto de la distribución de ese dividendo? Porque si fuera privada totalmente, hace rato que no hubiésemos distribuido una proporción. Sí, mira, lo primero es que hay que un poco poner en contexto el tema. La fiduciaria Reservas no es del grupo Reservas porque Reservas hasta hoy no es un grupo financiero. Recientemente vimos que se aprobó la nueva ley que adecúa el Banco de Reservas a la banca múltiple. Lo que nosotros somos es parte de la familia Reservas porque el Banco de Reservas tiene la tenedora Reservas que a su vez es la dueña, el holding de los diferentes filiales.
Y eso nosotros lo que hacemos es pagar la inversión que en un momento determinado la fiduciaria de reserva fue subsidiaria. Ya no, ya somos filiales, ya tenemos capacidad propia. Y estamos pagando esos préstamos que se hicieron. Eso entra luego al consolidado del Banco de Reservas. Y eso es parte, como sabe bien la ley, de que el Banco de Reserva paga al Tesoro Nacional vía Hacienda los beneficios de eso, hasta un 70%. Eso se paga. Eso es parte de los ingresos. Si tú te pones a ver el presupuesto nacional, va a haber una partida de los beneficios acumulados. En este año pasado, el Banco de Reserva, todo el grupo del Banco de Reserva, superó los 22.500 millones de pesos de Pero el beneficios. pueblo no recibió ninguno de esos. Claro que sí. Si tú te pones a ver la ley, hasta un 30% puede ser reinvertido en el banco. Lo otro va al Tesoro Nacional. Ni uno, mi hermano. Sí, ahí está. ¿No está en el presupuesto? Claro que está en el Claro, presupuesto. Eso es lo que él te está diciendo. Eso es lo que tú estás diciendo. No, Lo que pasa es que no se ve como el presupuesto, sino se ve como los ingresos que tienen. Acumulado. Y por ejemplo, si tú te pones a ver. No, espérense. Hay una partida que es tesorería, que es por donde entran los cuartos al Estado Dominicano por concepto de la distribución de dividendos de las empresas donde tiene participación. correcto. El Banco de Reserva no ha dado un peso de eso. Sí, claro. Eso implica que ahí están los de reserva. Se supone que que no están ahí, mi hermana, porque yo la tengo aquí. Y tú encuentras lo de Eje Jaina. No, sí, depende de la situación. Yo estoy hablando estamos hablando por ejemplo, de FP Reserva. Pero Eje Jaina, por ejemplo, y del banco. De Eje Jaina, por ejemplo, dejó 150 millones de dólares. Y no aparece ahí. Y es Punta parte Catalina. también. Punta Catalina, que dejó casi 200 millones de dólares. Lo que pasa es que si los cuartos se quedan en utilidades no distribuidas, el ciudadano no disfruta es que, de ellos. No, es que por ley que lo tienen que hacer. Si no lo distribuye, tiene un problema de ley. ¿Y qué tú sugieres? ¿Que lo repartan individualmente? Claro que sí, que lo repartan, que lo repartan a través del presupuesto, a través del presupuesto. Te lo digo, Andrés, de verdad, y no con ánimo de denostar, ni mucho menos. Es porque el Banco de Reserva, en una situación difícil, los miembros del Consejo se hicieron aprobar una ley para que en vez de que ese 70% que tú brillantemente estás explicando, lo distribuyeran, lo consideraran en el presupuesto, todo lo contrario, lo capitalizaran en el banco. Vamos Esa es con la Kimberly. pregunta, ¿entiendes? Kimberly. Gracias, Elvin. La verdad es que qué bueno tenerlo por aquí. Ha dado una cátedra a los ciudadanos, sobre todo en esta gestión de Luis Abinader, que tanto se ha hablado de los fideicomisos. Miren, para que la gente entienda un poquito, si un ciudadano común y corriente, ¿verdad? Porque usted bien ha hablado de los fideicomisos público-privado y tal, quiere hacer un fideicomiso, quiere que le administren su fideicomiso, ¿cuáles son los pasos que debe dar? Normalmente, ¿cuál es el costo? Porque me imagino que ustedes tienen que tener la información para que los ciudadanos sepan y puedan tener acceso a esta herramienta, porque cuando se habla de fideicomiso la gente cree que es una cosa de la NASA. Ay, seguro hay que hacer 10.000 cosas para poder estar... No, que los hijos míos no desbaraten lo que yo voy a dejar. Exactamente. Voy a dejar un fideicomiso. Por ejemplo, qué sé yo, un matrimonio que terminó y lo que quedó para los hijos lo quieren poner en un fideicomiso, eso se da mucho. Explíquele algo ahí al pueblo para que el pueblo entienda cómo usar esta herramienta. Es importante esa pregunta porque, vuelvo y repito, la aspiración de nosotros y todos los que estamos aquí es que la figura del fideicomiso sea normal, como hay en otros países. Y sobre todo, para que sirva de administración de esos bienes que muchas veces nosotros no sabemos incluso cómo planificarlos. De hecho, nace, y me excusa que haga quizás una anécdota de cómo nace, y es una de las teorías de cómo nace la figura del fideicomiso. Como bien decía Víctor, eso nace del derecho romano, y es que en el Imperio Romano había un grave problema desde el punto de vista de la moral de los soldados. ¿Por qué? Porque todo el mundo que ha leído un poco de historia sabe que en ese momento la mujer no tenía ningún tipo de derecho. No. Los hijos menos. ¿Y qué había? Había una suerte de boicot de esos soldados que no querían irse a las batallas. Pues no es como ahora que se comunican, se iban esos soldados por 7 u 8 años y no se sabía si volvían. Había un boicot porque ¿qué resulta? Que esas personas cuando se iban, su casa, su finca, su gallina, esto que lo otro, se lo dejaban a un vecino y el vecino lo engañaba. Se quedaba hasta con la mujer. Qué barbaridad. Eso hubo una crisis grande en el Imperio Romano, porque nadie quería irse. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Muy hábilmente creó la figura del fideicomisum, que no es más que
la comisión de fe que se le da a una tercera persona para que esté capacitada para que administre eso. Para que administre eso. Correctamente. Sobre todo lo sucesoral. Correcto. Entonces, esa persona decía, yo me tengo que ir, yo te voy a dejar a ti, y todo el mundo sabe, lo voy a escribir, que tú tienes el mandato de administrarme esa finca, no ponerle la mano a la mujer mía. Si me pasa algo, a mi hijo le pasa esta gallina, etcétera. Estoy haciendo la analogía para que la gente lo entienda. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Eso se institucionalizó en el Imperio Romano. ¿Cuál era la comisión y cuánto es ahora, más o menos? Que Entonces, ¿qué resulta? Ahora mismo, usted puede ir a la fiduciaria y establecer un fideicomiso desde lo sucesoral, cualquier tipo de fideicomiso, y normalmente la comisión va de administración en cuanto a los activos de 1.5 a 1.5, dependiendo del fideicomiso que es. ¿Mensual o anual? No, eso en base a los activos que usted. Sí. Por ejemplo, si usted agarra y dice, yo soy una persona, vamos a poner cualquier nombre, que los Vicini quieran hacer un fideicomiso. Claramente no es el mismo porcentaje porque estamos hablando de una gran cantidad. Correcto. Pero es en base a los activos que se negocian. Correcto. Entonces, mientras más activos hay, más riesgos hay. Sí. Pero también, mientras más operaciones hay, también más riesgos. Por lo tanto, no hay una comisión específica, porque cada fideicomiso es un caso muy particular. El fideicomiso que se hace, en el caso de la familia de Kimberly, por ejemplo, no es igual que el fideicomiso que se hace en la familia de nosotros los de la Cruz, los ricos de Yaguate, la familia. Es diferente, pero el fideicomiso inmobiliario tiene otra dinámica porque intervienen adquirientes, etcétera. El fideicomiso de inversión es diferente también. O sea, cada fideicomiso es diferente. Claro. Y claramente que nosotros en la fiduciaria Pero reserva, no es caro, es barato. No, Gente- pero además que no es caro. Es que con el fideicomiso se genera Seguridad. una suerte de seguridad. Seguridad. Jurídica. Correctamente, que Y no eso tiene un precio de que eso tiene un operaciones. precio. Nosotros recientemente, Claro. Israel sabe que nos da seguimiento a nosotros, fuimos clasificados por Fitch, que es una de las clasificadoras de riesgo más importantes, como AA+. Eso es Dentro de extraordinario. los fideicomisos es la más alta de todas. Solamente, reserva la más grande de este país. Sí. solamente nosotros y otras fiduciarias en Colombia, en toda la región, tenemos esa clasificación de riesgo. ¿Qué le da? Bueno, que el dinero que se administra ahí está seguro porque nunca hemos tenido ningún tipo de problemas en 10 años. No solamente la administración que yo he tenido el honor de llevar, sino las anteriores también. Tiene 10 años que ha la sido muy fiduciaria. buena. Sí, ha sido muy buena, buenas. ha sido buena. Entonces, eso, Kimberly, aparte del costo, que no es tan alto, y yo te voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, un proyecto de administración de un proyecto de vivienda de bajo costo, normalmente se cobra por todo el proceso del 0.9 al 1%. Nosotros tenemos que hacer la debida diligencia, resguardar todo, llevar a la contabilidad, llevar los impuestos, hacer los pagos, las vinculaciones, etcétera. Hacer las gestiones para recibir los bonos que da el gobierno. Y una persona, que en el caso de Víctor, que trabaja ahí, que vaya y venda un apartamento, gana el 5%. O sea, que gana mucho menos. Oiga la gente, el 0.9 de un 0.9 a un 1%. No, yo lo recomiendo a todo el mundo porque es que Sí. te da seguridad. Una persona que te venda un Claro. apartamento que no tiene ningún tipo de Nada inversión, que que lo que ver. hace Que es, organiza. claro, yo no quiero, Ser un gestor yo no quiero Es para que la gente entienda, o sea, una sí. comparación. Una para que la persona gente va y tenga una compra un idea. apartamento, hay que darle hasta el 5% de la comisión. Sí. Sí. Pero el que hace la administración completa de 3, 4, 5 años, Correcto. gana hasta un 1% lo máximo. Pero del proyecto Oigan, completo. señores, hasta un 1% lo máximo. Entonces, los Elías. requisitos, si yo quiero formarlo. Bueno, rápidamente. los requisitos depende del fideicomiso, pero normalmente si es un tema de activos, tiene que llevar los títulos, Sí. tiene que llevar todos sus papeles, pero que se sepa bien claro, si esa persona se le hace la debida diligencia y tiene algún tipo de problema, los activos no se reciben. Sí, Pero claro, lo tiene que más depurar. importante es que los activos se lleven y ahí se hace el contrato. Pero vuelvo y repito, es una figura que genera mucha tranquilidad, seguridad
Claro. Y genera Andrés, esa la confianza. última. el fideicomiso fue muy satanizado, que tú y yo tuvimos que andar un media tour para defenderlo. Así es. La intención. Porque el siempre se ha fideicomiso dicho bueno. que los fideicomisos es para regalar los bienes públicos. O sea, la oposición agarró eso para satanizar y acabar. Un provocador. Entonces, Iban a regalar Punta Catalina, Déjenlo diferente. Siga, compañero. para que la gente sepa, Sí. el administrador es fulano, cuídame eso y te voy a dar 1% para que tú me lo cuides y ya, eso es. O sea que los bienes públicos que se están poniendo en fideicomiso están más resguardados que cualquier otra cosa. ¿Cuál es la garantía que tiene la gente en el ámbito incluso privado y público con los bienes? ¿Y cómo se ha sentido la gente con los fideicomisos que se ha creado la fiduciaria con relación a la garantía de esos bienes? Yo creo que hemos sobrepasado esa animadversión lógica, legítima, que tenía la población. Yo creo que ya la figura del fideicomiso ha adquirido cierta seguridad en eso. De hecho, recientemente, y eso me alegró, una propuesta de la oposición sobre la creación de un fideicomiso. Lo vimos recientemente. Ellos mismos lo pidieron. Lo cual me hace sentir muy bien, Sí. porque al final del día reivindican una figura que la vamos a tener que seguir utilizando siempre Que claro. y que no se puede satanizar, porque al final del día, yo siempre he dicho que la figura del fideicomiso también es igual que un préstamo. Usted puede comprar un préstamo y bebérselo, o puede comprar un préstamo E invertir. y invertir. Como está Pero pasando el préstamo ahora. no es malo ni es bueno. Es como tú lo utilices, ¿no? Entonces, la figura del fideicomiso es así. Imagínese el mundo sin instrumentos de préstamo. Así es. Entonces, no se puede concebir eso así. Yo creo que el trabajo que se ha hecho, no solamente nosotros, sino a través de todas las fiduciarias, ha reivindicado de alguna manera, pero también tenemos que hacer de alguna manera una mea culpa todo el sistema político, porque no se explicó de la manera correcta, y yo creo, Como se está haciendo este ejercicio en la mañana de pero hoy. ver la oposición proponiendo una solución de fideicomiso para una solución de política pública, yo lo veo muy bien, y yo creo que es algo que nos reivindica a todos, sobre todo a ti, que quiero reconocer que cuando estábamos en pleno de los ataques del fideicomiso de Punta Catalina y de Pedernales, salimos en defensa de eso y explicamos, y cuando se le explica a las personas, pero no hay mejor explicación que cuando pasa el tiempo y hay mucho más confianza de que las cosas que se están haciendo ahí se están haciendo de cara al sol, con esa seguridad, y que internacionalmente nos reconoce. Gracias, Andrés Van der Hoorn. No hay más que hablar. Se ha Tiempo aprendido dio la razón, bastante. por eso no hay que explicar tanto. porque la ley del Gerente DNI, de la fiduciaria Banreserva. Siga No, con esa actitud. estamos de Vamos a acuerdo sacar con por los la tercera préstamos. cuerda. Estamos de ¡Vamos! acuerdo.